doctor David Rivera de la Parra cursó la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de México. Realizó la especialidad de oftalmología y subespecialidad en retina en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Cursó un fellowship también en retina en la Universidad de California en Los Ángeles, así como una rotación clínica en el Departamento de Retina en el Instituto Bascom Palmer en la Universidad de Miami. El Dr. Rivera está certificado por el Consejo Nacional correspondiente, es investigador activo y actualmente encargado de la unidad del Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, laborando en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana e Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, además de ser el responsable de la unidad de oftalmología en la Asociación Mexicana de Diabetes. Bienvenido, doctor. Al revés, un gusto estar con ustedes. Doctor, ¿qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es una condición relativamente común y tiene que ver con el daño al nervio óptico. Algo muy importante es que el nervio óptico es el cable, es la conexión que hay entre el ojo y el cerebro. Y la integridad del nervio óptico es básica para la función de la visión. Entonces, el glaucoma es aquella condición en la cual se pueden perder las fibras, se pueden perder las conexiones del ojo al cerebro mediante el daño a este nervio óptico. Y a diferencia de lo que muchas veces se cree, se asocia, pero no siempre tiene la presión del ojo alta. ¿Esto qué quiere decir? Hay glaucomas que tienen la presión intraocular normal y hay glaucomas que tienen la presión intraocular alta. Sin embargo, la mayoría de los glaucomas tienen la presión alta. Y les hablo del glaucoma más común, que es el glaucoma primario, por no hacer la explicación muy larga, ya que hay muchos tipos de glaucoma. Hay tal vez un par de decenas de tipos de glaucoma y cada uno pudiera tener un pronóstico o un tratamiento diferente. Sin embargo, el que nos tiene que importar es el glaucoma primario de ángulo abierto. Este es el más común y lo malo es que es una condición que pasa asintomática la mayor parte de las veces. ¿Qué quiere decir esto? El paciente no sabe que lo tiene y no siente que lo tiene hasta que lo revisa. Cuando lo revisamos y encontramos daños en el nervio óptico, la presión alta o algún otro tipo de dato característico del glaucoma, es que entonces se hace el diagnóstico. Pero una persona pudiera pasar años o décadas con el diagnóstico y no saber que lo tiene o detectarlo ya que este está muy avanzado o que ha consumido casi toda su visión. De ahí que una revisión anual para la detección de glaucoma, sobre todo después de los 50 o 60 años, es básica, porque el glaucoma es una condición que usualmente en su forma primaria no se presenta en la infancia. Es una enfermedad o una condición más bien de la edad adulta. ¿Cuáles son las causas? Hay muchas causas para el glaucoma y una de ellas depende mucho de la predisposición genética, de la anatomía y de la edad del paciente. Hablando de los muchos tipos de glaucoma que hay, en particular nos enfocaremos a los dos más comunes. De estos dos, el primero y más importante es el glaucoma primario de ángulo abierto, que tiene una predisposición sobre todo genética, familiar, es decir, si en la familia hay personas o familiares con glaucoma, hay posibilidades, pero no es seguro ni es una certeza que los demás miembros de la familia puedan tener algún grado de riesgo de glaucoma. También la edad funge un papel muy importante, ya que el glaucoma primario es una condición de la edad adulta, de 50 a 60 años o más. Y de ahí, el uso de algunos medicamentos puede favorecerlo y algunas condiciones que se llaman causas primarias, por ejemplo, el síndrome de exfoliación que causa discreta alteración en el funcionamiento de los líquidos del ojo, puede promover que sucedan este tipo de glaucomas. El otro glaucoma, que es un poco menos frecuente, pero que también es importante comentar, es el glaucoma de ángulo cerrado, en el cual la principal alteración es una alteración anatómica. ¿Qué quiere decir? Algunas estructuras adentro del ojo, en particular aquellas que se encargan de drenar el líquido que circula internamente adentro del ojo, pueden estar alteradas y pueden favorecer esta alteración
algunos cambios como el presentar cataratas o tener cataratas que vayan aumentando de tamaño. La catarata, por no hacer la explicación muy compleja, es la opacificación y ensanchamiento de uno de los lentes internos del ojo, que puede favorecer esta condición que se llama el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, resumiendo, ¿qué causa el glaucoma? Básicamente, la edad, los factores genéticos, que es algo que no controlamos, y algunos factores anatómicos que pueden o no estar relacionados con el crecimiento de estructuras internas. Si se dan cuenta, todos ellos son no controlables por el paciente. Uno no puede controlar sus factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo más modificables, como los que les comentaba de los medicamentos, pero esos tienen un papel relativamente pequeño. El glaucoma es algo que no se puede prevenir de manera rutinaria, por lo que es bien importante que los pacientes se revisen una vez al año. ¿Cómo se diagnostica? El glaucoma se diagnostica en consultorio. Desafortunadamente, existen estos mitos de que el glaucoma puede llegar a dar mucho dolor y ojo rojo. La realidad es que esto es falso. Prácticamente ningún glaucoma, salvo algunos muy agresivos y muy raros, manifiestan dolor y ojo rojo. El paciente común con glaucoma, el más común en su variedad, el glaucoma primario de ángulo abierto, es un paciente completamente asintomático. El paciente ve bien, el paciente con sus lentes trabaja bien, el paciente tiene un ojo blanco y el paciente realmente no se queja de nada. Usualmente el síntoma de la enfermedad avanzada es lo que a veces los pacientes pueden detectar y lo detectan como una disminución en la visión y en el campo visual. El glaucoma en particular causa una baja de visión que va de afuera para adentro. Siempre les decimos que es como si se fuera perdiendo el campo visual hasta que este se va haciendo pequeño, lo que le llamamos una visión en túnel, y ese túnel puede eventualmente cerrarse. Sin embargo, eso es de estadios muy tardíos. Hoy en día, la única manera de detectar el glaucoma en un estadio temprano es mediante una consulta oftalmológica en la cual revisamos varias cosas. Una de ellas, la estructura del nervio óptico, que no tenga daño o datos característicos de glaucoma, y la toma de la presión intraocular. Con estos tres datos, nosotros decidimos si es necesario o si vale la pena que el paciente se realice otros estudios. Estudios paraclínicos muy característicos, que son los que pedimos para el glaucoma, que son los campos visuales y la tomografía de coherencia óptica de nervio óptico. Hay otros estudios que pueden profundizar el diagnóstico o que nos ayudan para estadificarlo, pero usualmente con la exploración clínica en consultorio y con estos dos estudios de campo visual y tomografía de nervio óptico, tenemos las herramientas para poder hacer la mayor parte, si no es que casi todos, los diagnósticos en los pacientes que tienen glaucoma. Y hay algo muy interesante que quisiera anexar, que es que en el glaucoma tenemos los pacientes normales y los con glaucoma. Pero hay una población grande que se encuentra en medio. A esta población le llamamos sospechoso de glaucoma, que no es completamente normal, pero no es glaucoma. Esta población muchas veces está mal informada y cree que tiene glaucoma, pero no. A esta población hay que estudiarla, porque algunos de ellos, no todos, harán glaucoma en el futuro. ¿Qué complicaciones podemos ver? Las complicaciones dependerán del tipo de glaucoma, pero en todas, o en particular en el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más importante para conocer en la población general, es la pérdida de visión. En el pasado el glaucoma era una enfermedad poco tratable y poco controlable. Hoy en día contamos con muchos recursos para poder prevenir la pérdida de visión. Dado que el glaucoma es una enfermedad lenta, esto quiere decir que no causa la ceguera de la noche a la mañana, tenemos tiempo para poder hacer el diagnóstico, para poder hacer el tratamiento, y el tratamiento puede ser incluso muy sencillo con gotas, o puede ser con láser, o puede ser con cirugía, en ese orden. La pérdida de visión en el paciente con glaucoma es una pérdida de visión
que va de la periferia hacia el centro de la visión. Entonces, dado que esto pudiera tardar muchos años o décadas, tenemos todo ese tiempo para poder prevenirla, tratarla y poder prevenir las complicaciones del glaucoma. Sin embargo, dada la naturaleza sintomática del glaucoma, muchos pacientes llegan tarde y la manera de prevenirlo es teniendo una consulta oftalmológica anual, sobre todo en personas de riesgo, que serían personas de 50 años o más, que nos permita poder detectar a tiempo los casos de glaucoma incipiente. Doctor, ¿algún mensaje que quiera agregar? Se estima que hasta 1 de cada 100 personas pudiera tener glaucoma. Tal vez ese porcentaje es un poco menor o tal vez es un poco mayor. Sin embargo, 1 en cada 100 es una frecuencia muy alta y nadie está exento de ser esa persona. De tal manera que, dado que el glaucoma es asintomático, sugerimos ampliamente que todas las personas se revisen una vez al año con su oftalmólogo para poder descartar un glaucoma incipiente o para poder estar seguros que no hay datos que sugieran que uno pudiera desarrollar glaucoma en el futuro. Muchas gracias, doctor David. Al revés, un gusto y aquí estamos para cualquier otra duda que les podamos ayudar. Ekin Place, mucho más que salud.